Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 4. La libertad de la pureza, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a iniciar nuestro devocional en esta mañana, un tema muy hermoso, muy bonito. Hoy, 4 de marzo, son aproximadamente las 5:33 en Bogotá, Colombia, una mañana hermosa. Vamos a orar para iniciar nuestro devocional. Padre, hoy en el nombre de Jesús damos muchas gracias por regalarnos una nueva mañana, una nueva misericordia. Estamos súper agradecidos contigo por tu fidelidad, tu grandeza, tu poder, tu hermosa creación, la cual tú nos das para que la podamos disfrutar. Señor, hoy queremos darte gracias por este tiempo y queremos también colocar delante de ti la vida de Adrián, el hermano de nuestra querida Carito, que hoy está de cumpleaños. Pedimos que tú le asistas, que tú le guardes, que tú le ayudes, Señor. Y lo más importante, Dios, te pedimos que tú lo salves, que tú tengas misericordia de él, que tú traigas a su vida arrepentimiento y fe, Señor. Solo te pedimos que tú lo guardes y que tú cada día lo guíes, Señor. Permite que él pueda acercarse a ti, Señor, a tu, a tu maravillosa obra, que pueda acercarse a ti, mi Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Y te pedimos que en esta mañana tú nos asistas, tú nos abras nuestro entendimiento, nos des luz, claridad a través de tu hermosa palabra. Que hoy tú nos confrontes y nos ayudes, Señor, a vivirla. A ti te damos honor y gloria por siempre. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos entonces a iniciar hoy nuestro devocional y le vamos a pedir a nuestra querida Carito que nos lea hoy la lectura del devocional. Carito, por favor. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, señora. Ok. Sí. Marzo 4. La libertad de la pureza. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. De todas las mentiras que se proclaman en el mundo, a nuestro alrededor, una de las más aceptadas es que cualquier límite a la libertad personal equivale a opresión. Probablemente esto se hace más evidente en el ámbito de la moralidad sexual, donde el único límite parece ser establecer límites. La trágica ironía es que la mal llamada libertad es en verdad esclavitud a los deseos pecaminosos y su resultado no es plenitud, sino más bien cuerpos y corazones rotos. Lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la moralidad sexual es claro. Debemos practicar la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad dentro de él. Esto no es el camino de la opresión, sino el de la libertad y la bendición. Santiago 1:25. Por eso el séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. En el matrimonio, dos personas entran en un pacto y se vuelven uno. Y esta unión abarcadora en la que el marido y la mujer se unen en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual y en todas las demás dimensiones funciona como una parábola de la relación entre Cristo y su esposa, la iglesia.
Efesios 5, 22 al 33. Así pues, no debemos atentar contra esta unión sagrada ni romperla. Mateo 19, 6. Cuando un cónyuge comete adulterio, arranca una reacción en cadena de tragedias. Hay pecado contra Dios, contra el cuerpo, contra el cónyuge, contra la pareja en adulterio y contra el cónyuge de la pareja. En otras palabras, se produce un desastre. El sexo es únicamente para el pacto matrimonial, de manera que cuando uno lo saca de ese contexto, se vuelve algo monstruoso, destructivo y devastador. Tampoco debemos pensar que el adulterio se limita únicamente al acto físico. Es que el Señor Jesús dijo que el adulterio comienza en el interior. Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Por supuesto, sabemos que las consecuencias del adulterio físico superan por mucho a las de la lujuria, pero el juicio merecido y nuestro castigo delante de Dios son iguales sin importar el pecado. ¿Qué pueden hacer los hombres y las mujeres cristianas para protegerse a sí mismos y el uno al otro de los actos y pensamientos adúlteros? Para comenzar, podemos practicar la presencia de Dios en comunión con Él y recordar que delante de Él no hay secretos. Podemos memorizar la palabra de Dios y llenar nuestro corazón de ella para no pecar contra Él. Salmo 119:11. También podemos reunirnos con el pueblo de Dios y buscar comunión en la adoración y rendición de cuentas. Todo con el objetivo de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24 al 25. No obstante, todos somos culpables de quebrantar el séptimo mandamiento. No estamos en posición para menospreciar a los demás ni para considerarnos sin mancha. Nuestra vida, nuestras manos y nuestros pensamientos no pasan la prueba de la pureza. Sin embargo, nunca estarás fuera del alcance de la gracia de Dios en Cristo. Sin importar cuán grande sea tu carga, si te arrepientes en verdad y con sinceridad de tus pecados, si confías en verdad y con sinceridad en la misericordia y en la gracia de Dios, recibirás perdón, limpieza y libertad. Libertad para que el Espíritu de Dios obre en tu vida y te permita pensar y vivir de una manera que lo agrade. Para profundizar, 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8. Ay, muchas gracias, Carito. Qué bendición de tema, ¿no es cierto? El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Bueno, Éxodo 20:14 forma parte de los 10 mandamientos. Ya hemos visto 6. Hoy vamos a ver ese séptimo mandamiento. Y es la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Ya todos ustedes han visto ya la historia, creo que ya varios de mis hermanos ya lo han explicado. Y vemos que en el antiguo cercano oriente la vida social y religiosa giraba en torno a pactos, ¿sí? Por ejemplo, últimamente se está hablando mucho de la teología pactual y escuchamos a muchos predicadores, muchos hermanos hablando sobre la teología pactual. Pues aquí la vida social y religiosa giraba en torno a pactos que establecían obligaciones mutuas. Dentro de la nación de Israel, el matrimonio era considerado o es considerado un pacto sagrado. Algún hermanito que me lea Malaquías 2:14, que nos lo busque y cuando lo tenga, alce la manito y nos diga, Malaquías 2:14, de modo que la infidelidad era vista no solo como un acto inmoral, sino como una violación directa al pacto conyugal y por ende una transgresión a la ley de Dios. Aquí la hermanita que nos alzó la mano, por favor, ¿nos lo puede leer? Malaquías 2:14. Por favor. Hermana Estela. Ya. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Gracias, hermanita. Y aquí vemos eso, que cuando se viola ese pacto sagrado que es el matrimonio, entonces ahí vemos que es una violación directa a ese pacto y por ende una transgresión a la ley de Dios. La relevancia de este mandamiento, que es tradicionalmente el séptimo, es reforzada en toda la escritura,
pues Dios muestra que la pureza sexual es una expresión práctica de la santidad que Él demanda de su pueblo. Primera de Pedro 1:16. Alguien que me lo quiera leer. Primera de Pedro 1:16. Que son las palabras que el apóstol Pedro toma de la ley, de Levítico 20, por ejemplo, Levítico 27, que él toma estas palabras y dice, Diego Caicedo, levantó la mano, por favor, ¿me lo lees? Primera de Pedro 1:16. Sí, hermano, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, gracias, hermano. Y aquí vemos eso, que la práctica de la santidad que él demanda de su pueblo es eso, que tenemos que ser santos como él es santo. Ahora, quiero que miremos las definiciones para que todos estemos en común acuerdo qué es lo que es el adulterio y qué no es. Vemos que, por ejemplo, la mayoría de los catecismos que vemos en la historia de la iglesia a través de estos 2000 años, vemos los catecismos y los catecismos todos están a manera de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es el adulterio y qué no es? Entonces, ¿qué es el adulterio? El adulterio generalmente se entiende como la relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Fácil. Jesús profundizó el concepto al señalar que comienza en el corazón y los pensamientos. Mateo 5:28. Jesús, eso es lo que él dijo. No es el adulterio, inicia con el corazón, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el adulterio? El adulterio se entiende como una relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el adulterio, ¿sí? El adulterio no es un desliz, ¿sí? El adulterio no es algo que está de moda. Entonces, ya tener la persona que tenga un amante o tenga otra persona aparte de su esposa, no es que está de moda. No, es un pecado, es una transgresión de la ley de Dios. Entonces es una profanación de ese séptimo mandamiento. Eso es lo que es el adulterio. Ahora, hablemos de otros términos y otras definiciones, por ejemplo, como fornicación. Entonces no podemos confundir las definiciones. Adulterio es uno, fornicación es uno y castidad es otro. Entonces quiero que miremos qué es fornicación. Fornicación en un sentido amplio se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio. El término griego porneia abarca diversas formas de inmoralidad sexual. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18, nos habla de que nos tenemos que alejar de la fornicación. ¿Alguien que me quiera leer Primera de Corintios 6, 18? Primera de Corintios 6, 18. Entonces, ahí vamos a mirar la definición que el apóstol Pablo da a lo que es la fornicación. Carito, por favor, ¿nos lees? Huyan pues de la prostitución, cualquier otro pecado que una persona con... Ay, es que tengo la versión, dice prostitución acá en esta versión, perdón, esta es de Reina Valera. Aquí dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Discúlpame que tenga otra versión de la Biblia. No, pero qué chévere esas las otras versiones. Entonces, eso es lo que es la fornicación. Ahora, ¿qué es la castidad? La castidad es la virtud que ordena el deseo sexual al plan de Dios. Implica abstinencia sexual antes del matrimonio y fidelidad dentro de él. La castidad también incluye pureza de pensamientos, intenciones y acciones. Entonces, quiero que tengamos presente esas tres definiciones para poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este devocional. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué es el adulterio. El adulterio generalmente se entiende como la relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. La fornicación se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio. Y la castidad es la virtud que ordena el deseo sexual al plan de Dios. O sea, implica abstinencia sexual antes del matrimonio y fidelidad dentro de él. Entonces,
Si tenemos claro esos conceptos, entonces vamos a tener en claro qué es lo que Dios hoy nos quiere hablar. Entonces, quiero que podamos tener una reflexión sobre la moralidad sexual. La moralidad sexual bíblica se basa en el carácter santo de Dios. Ya habíamos leído 1 Corintios 1, 15 al 16. Sed santos, porque Dios es santo. Apóstol Pedro hablando a su iglesia sobre la santidad de Dios. Para el creyente, la sexualidad es un don que debe vivirse dentro de los límites que Dios establece. ¿Cuáles son los límites que Dios establece? Castidad fuera del matrimonio y fidelidad dentro del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que si usted es soltero, está orando por su idónea, por su idóneo, y ya tiene, pues si son novios, por ejemplo, Dios, ¿qué les demanda? Castidad. Entonces, como yo le decía a los jóvenes, entonces, si su novio le dice la pruebita, usted dígale primero la argollita. ¿Listo? Entonces, la castidad dentro del matrimonio, y ya cuando son casados, pues, ¿qué pide Dios? La fidelidad dentro del matrimonio. Esto no es una restricción opresiva, como lo menciona Alice Beth en la lectura, sino una protección que promueve la integridad, la estabilidad emocional y la bendición familiar. Alguien que me pueda leer Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Entonces, eso es lo que establece entonces castidad fuera del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio. Hebreos 13:4. ¿Quién me alzó la manito? Hebreos 13:4. Ah, ya aquí me alzaron la manito, por favor. Sí, Mariluso dice, Campo. Bueno, no, la que... ¿tú qué vas a leer? La que vas a leer. bueno, Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vemos, que el matrimonio es algo honroso, este pacto matrimonial. Pero dice que a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, aquí vemos que que esto no es una restricción que es opresiva, sino que es una protección que promueve la integridad, la estabilidad emocional y la bendición familiar. En un mundo que exalta la satisfacción inmediata, la palabra de Dios recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de límites, sino en el gozo de vivir conforme a la voluntad divina. Practicar la pureza sexual libera de culpas, protege el corazón de ataduras emocionales dañinas y honra a Dios. Le repito, la pureza sexual libera de culpas. O sea, cuando practicamos la pureza sexual, nos libera de culpas, protege el corazón de ataduras emocionales dañinas y honra a Dios. Oh, qué hermoso podemos nosotros reflexionar sobre la pureza sexual. Vamos a hacer un análisis del pacto matrimonial y la gravedad del adulterio. La Biblia describe el matrimonio como una unión entre dos personas, la unión en la que dos personas se convierten en una sola carne. Entonces, necesito que me ayuden con Génesis 2:24 y Mateo 19:5-6. Génesis 2:24 y Mateo 19:5-6. Y vemos que aquí este pacto trasciende lo físico. Entonces, la Biblia describe el matrimonio como una unión en la que dos personas se convierten en una sola carne. Bueno, Carlos Vargas, por favor, Génesis 2:24, ¿la tienes, mi hermanito? Génesis 2:24. Por Amén. tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne, amén. Gracias, hermano. ¿Y Mateo 19:5-6? Leonor Muñoz. Hermanita, Leonor, Mateo 19:5-6.
Lady Salamanca nos levantó la mano, por favor. Mateo 19, 5, 6. Tiene el micrófono apagado. Perdón. Tranquila, tranquila. Y dijo por esto el hombre, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más Sí. dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Mateo Gracias. 5:6. Gracias, hermanita. Entonces aquí vemos que la Biblia describe el matrimonio como una unión en la que dos personas se convierten en una sola carne. Entonces, este pacto trasciende lo físico también. Entonces, vamos a mirar 3 características donde ese pacto trasciende. Lo vamos a ver en la parte emocional, en la parte espiritual y en la parte física. Cuando hablamos en la parte emocional, es que se forja un vínculo profundo de compañerismo y confianza. Esa unión de pacto, de matrimonio, se forja ese vínculo profundo de compañerismo y confianza. En lo espiritual, la relación refleja el pacto de Cristo con su iglesia. Alistair Begg dice que la parábola lo menciona como una parábola de Cristo y su iglesia, que lo vemos en Efesios 5, 31 al 32. Y dentro de lo físico, la unión sexual se consuma en fidelidad y exclusividad. Entonces, tenemos que entender eso, que ese pacto trasciende lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo físico, emocional, espiritual y físico. Entonces, una sola carne, esa ligadura de almas, es lo que el hombre, antes de pecar, tiene que analizar esto primero, que eso es lo que nos lleva a lo que la Biblia describe el matrimonio, ese pacto matrimonial. Ahora, ¿qué pasa cuando un cónyuge comete adulterio? ¿O qué pasa cuando una persona comete adulterio? Y lo primero que tenemos que analizar es que peca contra Dios. Viola su mandamiento y su diseño para el matrimonio, como lo vemos en Mateo, en Éxodo 20:14, que es lo que leímos al inicio, ¿sí? Peca contra Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros pecamos, primeramente pecamos es contra Dios. La Biblia siempre nos menciona, por ejemplo, el rey David. Él reconoce que pecó contra Dios cuando es confrontado por el profeta Natán. Ahora, el hijo pródigo, ¿recuerdan cuando estaba el hijo pródigo? Estaba ya cuidando cerdos y él mismo toma conciencia y dice, pero ¿yo qué hago aquí? Y reconoce que dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, primero, cuando nosotros pecamos, lo primero que nosotros pecamos es que pecamos contra Dios. Lo segundo que nosotros pecamos en el adulterio es que peca contra su propio cuerpo. Según el apóstol Pablo, el pecado sexual tiene una gravedad particular porque el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Lo vemos en 1 Corintios 6, 18 al 19. Entonces, lo primero, pecamos contra Dios. Lo segundo, pecamos contra nuestro cuerpo. Tercero, pecamos contra la pareja. Se rompe la confianza y hiere el pacto de fidelidad. Entonces, cuando nosotros cometemos adulterio, entonces pecamos contra nuestra pareja también y ahí se rompe la confianza. Volver a confiar en una persona que nos ha herido, que nos ha fallado, que ha sido infiel, ahí solamente es un proceso con Dios. Ya es un proceso de perdón, de reconciliación, y eso solamente, esas heridas solamente las sana el Señor. Yo recuerdo una ilustración yo enseñaba había un señor que tenía unas gallinas y otro señor al frente tenía una huerta y vivían más o menos alrededor de un pueblito. Entonces, cuando
el señor se descuidaba de su huerta, se le metían las gallinas del vecino y se le comían todas las hortalizas. Entonces, este señor, enfurecido con las gallinas del vecino porque se le comían su huerta, volvía otra vez a sembrar y todo. Y cuando ya estaban las hortalizas bien, volvían otra vez las gallinas y se las comían. Y entonces así pasó por un año, hasta que no se aguantó el señor y estuvo mirando. Cuando ya estaban bonitas las hortalizas, vio que las gallinas del vecino se las comía, pues cogió esas gallinas y las peló vivas, le quitó las plumas a las gallinas y las gallinas vivoncho las atracó. Les quitó las plumas y salieron esas gallinas chillando sin plumas a la casa de donde vivían estas gallinas. Cuando el dueño de las gallinas las vio y dijo, uy, tremendo, aquí, ¿qué pasó? Me atracaron mis gallinas. Y se puso a averiguar y le contaron que el vecino, el de las hortalizas, le había quitado las plumas por haberse comido sus hortalizas. Entonces este señor dijo, no, pues voy a arreglar las cosas, voy a entrar a conciliar con él. Y se fue por donde el vecino, le dijo, vecino, yo necesito que usted, por favor, me diga, yo sé que mis gallinas se le han comido las hortalizas, yo quiero pedirle que me diga cuánto valen sus hortalizas en todo este tiempo que mis gallinas se las han comido. Entonces el señor se puso a hacer cuentas, bueno, son las cosechas de tantos meses, valen tanto. El señor, el dueño de las gallinas, sacó el dinero y le pagó. Y le dijo, listo, ¿está bien conforme? Ah, sí, señor, gracias, listo. Ahora, como yo ya le pagué lo que mis gallinas hicieron, entonces ahora yo quiero que usted le ponga las plumas a mis gallinas. Pues, ¿qué cree que pasó? ¿Cómo le va a poner las plumas? No, pero señor, ¿yo cómo le voy a poner las plumas a sus gallinas? Ya no se puede. Entonces dijo, pues así lo mismo, yo necesito que me le ponga las plumas, yo ya le pagué, le di todo el dinero, entonces por favor, póngame las plumas. Dije, no, esto es imposible ponerle las plumas. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja para lo que es el tema que estamos viendo es que cuando uno comete un pecado, las consecuencias quedan y tenemos que afrontar las consecuencias. ¿Cuál cree que es la solución para las gallinas de las plumas? La solución es, primeramente, en la moraleja, es que el tiempo lo dirá, porque con el tiempo le vuelven a crecer las plumas, entonces es un proceso de tiempo, pero aquí lo que vemos ya es un proceso que Dios hace a través del perdón, de la reconciliación. Entonces tenemos que mirar las consecuencias antes de pecar. El rey David tuvo que pasar las consecuencias de su pecado. Eso simplemente pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a ver en las aplicaciones ahorita. Pero las consecuencias Dios no nos las va a quitar. Las consecuencias quedan. Ustedes miró que el rey David, aunque tenía el corazón conforme al de Dios, Dios se las cobró todas. Entonces, vemos ahí, las primeras consecuencias que vivió el rey David, ¿cuál fue? Que el hijo con el cual tuvo con la esposa de Urías, con el que murió. Lo segundo, vemos las consecuencias gravísimas de él con sus hijos. Recuerden que él tuvo varios hijos y entre hermanastros, Anón violó a su hermanastra Tamar. Ahí siguieron las consecuencias. A Absalón Absalón nunca le pudo perdonar a su papá que haya permitido que su hijo, Anón, o sea, su hermanastro, haya violado a su hermana. Y lo persiguió para matarlo. Y Absalón murió después. Entonces, aquí vemos las consecuencias de ese pecado del adulterio. Entonces, antes de adulterar, tengo que pensar, Señor, las consecuencias son graves. Todo el mundo pide perdón a Dios y eso está muy bien porque lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios en arrepentimiento. Pero no debemos de olvidar las consecuencias. La gente no quiere vivir las consecuencias, afrontar las consecuencias, simplemente que Dios me perdone y las consecuencias tiene que afrontarlas. Entonces aquí vemos que cuando nosotros pecamos en el adulterio, lo primero que pecamos contra Dios. Lo segundo, pecamos contra nuestro cuerpo. Lo tercero, pecamos contra nuestra pareja. Y lo cuarto
es que pecamos contra la tercera persona involucrada, la otra persona. Entonces, cuando pecamos con nuestra pareja, se rompe la confianza y era el pacto de fidelidad. Cuando pecamos con esa tercera persona que está involucrada ahí, fomenta una relación ilícita y la induce a participar del mismo acto de deslealtad, la otra persona con la cual cayó en adulterio. Entonces, el adulterio no se limita simplemente a un acto físico. Jesús nos advierte también en Mateo 5, 27 al 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esa enseñanza nos confronta con una realidad profunda. Nuestros pensamientos y deseos tienen un peso moral y espiritual. Cuando permitimos que la mente se llene de impulsos impuros, ya estamos quebrantando el sagrado mandamiento de fidelidad. Entonces, no simplemente Jesús nos muestra el adulterio, que no simplemente es cuando ya voy al hecho, sino también mis pensamientos, cuando yo comienzo a maquinar en mi mente, ¿sí? Tanto una mujer como un hombre, ¿sí? Porque aquí es juntos. Entonces, cuando yo ya comienzo a mirar a una mujer y la comienzo yo a codiciar y a decir, esta mujer es más bonita que mi esposa, mire, huele a rico, y yo ya comienzo a mirar eso con otros ojos, ya estoy adulterando. O lo mismo el hombre, la mujer, cuando ve el hombre, uy, ese hombre no es como mi marido, este sí es tierno, este sí es cariñoso, y ya comienzo yo a maquinar, ya adulteré. Eso es lo que Jesús nos muestra, que el adulterio inicia en el corazón. El adulterio, por lo tanto, no es un simple error o un momento de pasión incontrolable, es que no me pude controlar, dejé llevar mi deseo, cometer ese desliz. No, usted pecó, usted infringió, transgredió un mandamiento de Dios, el séptimo mandamiento. Es una transgresión que afecta la relación con Dios, con uno mismo y con los demás. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para mantener la pureza del corazón? Entonces vamos a mirar unas aplicaciones. ¿Qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Entonces, ¿qué hacer para mantener esa pureza del corazón? Orar. Clamar a Dios, orar sin cesar, estar ahí clamando, Señor, ayúdame, perdóname. Cuando vengan esas tentaciones, Señor, ayúdame. Y poder también orar con la palabra. Pues lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo segundo que tenemos que hacer es memorizar y meditar en la palabra de Dios. La palabra como un guardián del corazón. Salmo 119, 11. ¿Quién me quiere leer Salmo 19, 11? Entonces, mientras lo buscan, entonces la palabra como guardián del corazón. El Salmo 111 es una estrategia eficaz para llenar nuestro corazón con verdades que combaten la tentación. ¿Quién lo tiene? ¿Quién alzó la manito? Salmo 119, 11. Ay, aquí alzaron la manito, por favor. Diego Caicedo. Salmo 119, 11. ¿Sí, señor? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Gracias, hermano. Entonces, la palabra como guardián del corazón, poder decir, Señor, memoriza la palabra, y cuando yo memorizo la palabra, entonces guardar sus dichos para no pecar contra Dios. En esos momentos, poder memorizar la palabra, y cuando vengan esas tentaciones fuertes, por ejemplo, podemos orar de una manera así. Señor, tu palabra dice que tú no nos dejarás de ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación, tú me darás la salida. Por ejemplo, entonces, memorizar y meditar en la palabra de Dios cuando vengan esas tentaciones. Todos vamos a tener tentaciones, todos, pero cuando yo le doy rienda suelta a esa tentación y no busco una salida, sino que yo le doy rienda suelta, y ya después de que ya pequé, ahí sí es como que ya mi cochina conciencia comienza a ser reargüida y decir, ay, la barré, pero ya después. Entonces, antes de eso, podemos orar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. Lo tercero que podemos hacer es el valor de la comunidad cristiana. No estamos destinados a caminar solos. Reunirse con el pueblo de Dios en adoración y rendición de cuentas fortalece nuestra fe
y nos ayuda a corregir desviaciones antes de que se conviertan en pecados mayores. Es bueno tener en la iglesia la comunión de los santos y poder tener hermanos de confianza, o nuestro pastor, o hermanos maduros, y poderle decir: y hermano, tengo una tentación, o hermana, tengo una tentación y estoy viviendo esto, ayúdame a orar, y tener ahí, poder nosotros, como dice la Biblia, confesados nuestros pecados unos a otros, y poder decirle a la persona: ayúdeme a orar, tener esa comunión y ese valor de la comunidad cristiana, y poderle decir: ayúdeme. ¿Listo? La comunidad cristiana, en su llamado a la comunión y el amor fraternal, es un espacio seguro donde podemos recibir apoyo, consejo y oración. Lo cuarto que podemos ver es la humildad y el arrepentimiento. Aunque todos somos culpables de quebrantar el séptimo mandamiento en algún momento, como lo dice Alistair B. en la lectura, no debemos caer en la trampa de juzgar a los demás. Porque, ¿qué nos dice la Biblia? El que crea estar firme, mire que no caiga. Puedo estar allá juzgando a los demás cuando yo también veo que también tengo pensamientos pecaminosos, donde yo también he adulterado con mi mente, con mi corazón. Entonces, aunque todos somos culpables de quebrantar el séptimo mandamiento en algún momento, no debemos caer en la trampa de estar juzgando a los demás. Teólogos reformados, por ejemplo, como Juan Calvino, han enfatizado que reconocer nuestra propia pecaminosidad es el primer paso para experimentar la gracia transformadora de Dios. Asimismo, Sproul, los que escuchan a Sproul, que ya murió, recuerda que la gracia de Dios no solo limpia, sino que nos capacita para vivir en santidad. El arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón, la limpieza y la verdadera libertad en Cristo. Qué bendición, ¿verdad? Vivir en fidelidad y pureza es un proceso continuo. Aunque la tentación siempre estará presente, la gracia de Dios es mayor. Hay una canción hermosa que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero que dice que mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Me fascina. Y cuando yo puedo entender eso, que mis faltas son muchas, mis pecados son muchos, pero que su gracia es mayor. Al someternos a Él, encontramos la fortaleza para resistir y para restaurar cualquier área quebrantada de nuestro corazón, recordando siempre que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia amorosa a nuestro Señor. Recuerden que antes de nosotros ser creyentes, éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos a Cristo por amor. Antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavizados, el pecado nos tenía esclavizados. Pero ahora ya somos esclavos de Cristo por amor. Entonces, cuando yo me encuentro, que veo que la libertad se encuentra en la obediencia amorosa a nuestro Señor. Amén. Eso es lo que vemos cuando nos arrepentimos. Ahora, quiero dar algunos consejitos. He podido hablar con muchos pastores y muchos hombres de Dios, y yo mismo me doy los consejos, yo mismo me hablo, me saco la cédula y también me doy los consejos. Y yo le digo, cuando ustedes vayan a dar consejería con una mujer, no lo hagan solos. Los que son casados, traigan a su esposita. Si le da consejería a una mujer, traiga a su esposita que esté ahí presente. Muchos de los problemas que tenemos nosotros de adulterio es porque vemos que pastores han caído, ¿sí? Muchos pastores, un pastor famoso en los Estados Unidos que se hizo un escándalo público que todo el mundo supo, tenía una relación de adulterio con una mujer joven, y pasó 5 años y salió eso a luz. Entonces todo el mundo le quitó, eso fue terrible. Pero una de las problemáticas que yo veo es que cuando a veces el pastor le da consejería a una mujer a solas, entonces esta mujer le cuenta: es que mi marido es terrible, mi marido me hizo esto, mi marido esto, lo otro, y el pastor le da consejo. Entonces a veces muchas mujeres ven al pastor como
como una persona que no peca, que no tiene pensamientos impuros, que ese pastor sí es buen esposo, que ese pastor, mejor dicho, lo ve, mejor dicho, un santo. Y bueno, yo no estoy criticando a eso, sino que estoy mirando que esta mujer, como lo ve así, dice, yo quisiera que mi marido fuera así. Entonces ahí comienza a ver ya en la mente a maquinar cosas. Entonces, mientras que si el pastor da consejería con su esposa o en la iglesia que todo el mundo esté viendo, pues eso también lo va a guardar de esas tentaciones del adulterio. Son algunos consejitos que podemos nosotros adoptar a nuestro ministerio, porque esa es una manera como el enemigo usa ¿para qué? Para sacarnos del ministerio. Y si el enemigo hace que el pastor caiga, pues toda la iglesia va a tener problemas. Entonces, ese es un consejito, y no simplemente para los pastores, sino para todos los hombres. Entonces, yo mismo me doy ese consejo. Si yo conseguiría a una mujer, lo hago en presencia de mi esposa o que todo el mundo me vea entre la iglesia. Lo hago en la iglesia, que me estén viendo, porque esa es una tentación terrible. Lo segundo es que dile a tu esposa o dile a tu esposo cosas bonitas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las mujeres a su esposo, háblale cosas bonitas, dile palabras bonitas, qué hermoso estás hoy, estás bien vestido, te luce la corbata, o lo contrario, ¿sí? Que el esposo le diga a su esposa palabras bonitas, llévele flores. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, otro sí lo hará. Entonces, una mujer que su esposo es duro con ella, que su esposo le habla como feíto, y viene otro, un hermano o algo, le regala una chocolatina, le dice qué bonita estás, tienes unos ojos bonitos, y entonces ya se comienza a maquinar. Entonces, si yo digo, no, pero mi esposo nunca me dice eso, mi esposo nunca valora lo que yo hago, pero otro sí lo va a valorar, y viceversa. Entonces, ahora, no nos creamos invencibles, no te creas invencible, porque la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos que mirar que las tentaciones van a llegar, y tenemos que mirar de que no podemos caer. Entonces, cuando juzgamos, yo veo que las personas que juzgan más a los demás, cuando caen, es muy difícil que se levanten. ¿Por qué? Porque a veces nos volvimos unos fariseos criticando y juzgando a todo el mundo. Y entonces cuando caemos, entonces todo lo que nosotros juzgamos y criticamos, comienza esa cochina conciencia a reargüirnos y es más difícil de levantarnos, porque como nosotros juzgamos tan duro, entonces por eso tenemos que mirar de que no somos invencibles, que estamos todavía en la tierra, que todavía hay un pecado remanente en nosotros con el cual nosotros tenemos que luchar día tras día. ¿A través de qué? De los tips que dimos. La oración, el memorizar la palabra, estar orando con la palabra, tener hermanos maduros en los cuales yo pueda hablar, dialogar, decir, ayúdenme a orar. Y ahora, si has pecado, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues ir en arrepentimiento a Cristo, ir a Él en arrepentimiento y hacer como el rey David hizo, realmente tener un arrepentimiento genuino. Ahora, lo cuarto de los consejitos es ora por tu cónyuge en todo momento. Ora por él, ora por tu esposita, ora por tu esposito, ora, no te canses de orar, porque esa también es la clave, rodear a mi esposo, rodear a mi esposa de oración. Señor, guarda a mi esposo, Señor, guarda a mi esposa, guárdame de las tentaciones, de las acechanzas del maligno. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando yo confío en mi esposa, le cuento todo lo que está pasando, yo he visto en que las esposas tienen un radar que nosotros no tenemos, ese sexto sentido. Las mujeres son muy inteligentes, Dios las ha bendecido con ese sexto
sentido, y ellas tienen un radar y dicen, y yo tantas mujeres veo que como que están con mi marido, como que, entonces no lo dejen solo, estén ahí con él, estén ahí orando por él día tras día y viceversa. Entonces, este emocional que nos invita a reconocer que el adulterio comienza en el corazón y nos llama a una vida de vigilancia, comunión y humildad ante Dios para proteger tanto nuestros pensamientos como nuestras relaciones. Entonces, conclusión. Éxodo 20:14 nos llama a honrar el pacto sagrado del matrimonio y a vivir en pureza sexual. Lejos de ser una restricción arbitraria, este mandamiento protege la relación más íntima que Dios ha instituido entre dos personas, resguardando el bienestar emocional, espiritual y físico. A la luz de la Escritura y la tradición reformada, se entiende que el adulterio y cualquier forma de inmoralidad sexual no solo afecta a quienes participan, sino que constituyen una ofensa directa contra Dios. Practicar la castidad antes del matrimonio y la fidelidad dentro de él es parte esencial de la vida cristiana y del testimonio de santidad que Dios llama a reflejar. Si se ha caído en adulterio o fornicación, la gracia de Cristo está disponible para restaurar. Recuerden, el arrepentimiento genuino y la búsqueda del perdón de Dios abren la puerta a la reconciliación, tanto con él como con el cónyuge afectado, aunque las consecuencias deben ser enfrentadas con humildad y responsabilidad. Así es de que si tú has caído en adulterio, ¿qué tienes que hacer? Confiesa tu pecado, arrepiéntete. Y si realmente es un arrepentimiento genuino, ¿qué vas a recibir? El perdón, la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana, pero afronta las consecuencias. ¿Listo? No queremos afrontar las consecuencias. Señor, ¿me perdona? Sí, Dios nos perdona. Si vamos a Él con un corazón realmente quebrantado, arrepentido, Dios nos perdona. Pero Él no nos va a quitar las consecuencias. Ten claro eso. De esta manera, la libertad de la pureza consiste en vivir conforme a los principios divinos, recibiendo la bendición de un corazón íntegro y de relaciones humanas fundadas en el amor verdadero y la fidelidad. Amén. Bueno, mis amados, si alguno quiere aportarnos a este tema maravilloso, lo puede hacer en este momento. Si quieres aportarnos algo o quieres comunicar algo, lo puedes hacer en este momento. Marta Lucía Salamanca. Ah, bueno, salió. ¿Quién nos quiere aportar algo? ¿Nadie nos quiere aportar algo al tema? O de pronto quiere... Bueno, están todos calladitos. Bueno, ahí se entendió el tema, ¿no? Veo que se entendió. ¿Nadie quiere aportarnos algo? Bueno, entonces vamos a dejar ahí y vamos entonces a terminar este devocional con oración. Carito, levantaste la mano, por favor. Carito. No, quería agradecerte por el devocional, porque definitivamente es un tema. Ay, ¿me escucha? Es que ¿Me no escucha? tanto, es mucha interferencia. Recortado. Recortado. Ahora sí, dinos. ¿No? No. Listo, Carito, vuélvenos a comentar que no escuchamos. Tienes problemas de conexión. Bueno, entonces, ¿nos puedes escribir? Y entonces, bueno, entonces vamos a dejar ahí, vamos a orar. ¿Alguien que quiera terminar este devocional con una oración? Por favor, ¿quién quiere orar para terminar?
¿Quién levantó la mano? Para que por favor ore. Diego Caicedo, por favor, termina este devocional con la oración. Vale. Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy infinitas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, por estas nuevas misericordias que nos has regalado esta mañana, por habernos dado otro día más aliento de vida, Señor. En especial también por tu palabra, Dios mío, porque cada día nos instruye, nos redarguye y nos ayuda, Señor, en este peregrinar, en esta carrera, Señor, para cada vez hacernos más semejantes a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias por esa obra perfecta, Señor, que has iniciado y que a su debido tiempo culminarás en nosotros, Dios mío. Gracias también en especial por este tema que es muy puntual, Señor, que muchas veces no se toca o se toca por encimita en las iglesias, pero que tu palabra lo menciona, Señor, que está ahí, Señor, y que debemos de tenerlo presente, sobre todo aplicando aquello que nos enseñas de que si queremos estar firmes, miremos que no caigamos, Señor. Es un tema que a todos, aunque sea a nivel de pensamiento, nos ha calado alguna vez, nos ha tocado, lo hemos vivido de alguna u otra manera. Entonces te agradezco, Señor, porque a través de tu gracia nos has abierto los oídos y los ojos espirituales, Señor, para comprenderlo, para dejar el orgullo a un lado, Señor, y saber que cuando de pronto pasamos por esas situaciones, Señor, o similares, no solamente pecamos contra nosotros mismos o la pareja, sino que principalmente lo que estamos haciendo es transgrediendo tu ley, Señor, tu santa ley, y ofendiéndote a ti, Señor. Eso debería ser lo que más marca, lo que más debería ser determinante a la hora de vivir en santidad. Y en este contexto, en este tema en particular, Señor, agradarte a ti, vivir en santidad contigo, alabarte a ti constantemente. Así que gracias, Señor, nuevamente por redarguirnos, por instruirnos, por traernos a ti, Señor, porque todos los que estamos aquí, Señor, dejando el orgullo a un lado, Señor, debemos de reconocer que si no fuera por ti no estaríamos aquí, Señor, estaríamos durmiendo, estaríamos haciendo otras actividades, pero tú, Señor, por tu infinita gracia y misericordia nos has movido a estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí al otro lado del internet. Te pido, Señor, que seas tú guardándonos, protegiéndonos y ayudándonos, Señor, como te decía al principio, a vivir por ti y para ti. Te alabo en esta hora, en el nombre de tu santo, divino y poderoso Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, mis amados, entonces, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin Sin temor temor Sin alguno, temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Bendiciones, mis amados. Nos Amén. vemos Gracias, mañana. mi hermano. Dios mediante Amén. Gracias, mi 5 hermano. días. Bendiciones. Chao.